Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, espero que tenga la Biblia abierta. En el capítulo 24 del Santo Evangelio según San Mateo. Es un pasaje muy interesante, mi estimado Mauricio. Amén. Porque le quiero hacer un comentario. Hay muchas personas, y bueno, en mi caso personal, desde niño que estoy en la iglesia, he escuchado muchas enseñanzas partiendo de este capítulo y del capítulo 25 del mismo Evangelio, relacionado a eventos del futuro. ¿Sí? Algunos son muy espurios. Pocos son como bien objetivos. Amén, hermano Carlos. Porque desafortunadamente pues tenemos a muchas personas en el mundo que al leer la Biblia tratamos de hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Uh-huh. Y creo que uno de los problemas grandes de los estudiantes de la Biblia es manipular el pensamiento de Dios. Amén. Buena frase. Sí. La idea aquí con lo que vamos a hacer es buscar que Dios nos diga lo que Él quiere decir. Amén. Y para eso tenemos que desarmarnos de todo prejuicio teológico y tradicional. Sí, señor. ¿Sí? Porque es común uno escuchar a muchas personas hablar dependiendo de la coyuntura. La circunstancia. Entonces buscan el texto y lo acomodan. Cuando el texto bíblico no necesita que lo acomoden. Por naturaleza, Él es. Amén. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces vamos a entrar en una temática que la vamos a llamar escatología. Escatología desde el punto de vista bíblico. Amén. No circunstancial. Y algo que vale la pena que tengamos en cuenta es que la palabra escatología aparece en el siglo XIX. Uh-huh. Hasta antes no aparecía. La escatología es, de alguna manera, un ramo de la teología que facilita el estudio de los eventos del futuro y, de una manera especial, el estado póstumo del hombre. Entonces aquí vale la pena que nos liberemos, porque a esta hora hay gente profetizando, interpretando una mosca vino y rodeó el vaso de leche. Y ahí mismo buscan el versículo para manipular a la gente y hacer de que la gente viva de emociones, no de la realidad. Uh-huh. Y es muy preocupante de que los cristianos se dejen mover por emociones. Yo siempre he creído que los cristianos debemos dejarnos mover por Dios a través del conocimiento. Amén, hermano Carlos. Y es que es importante la introducción que usted está haciendo, permítame interrumpirlo, porque en especial lo que vamos a estudiar se ha dado para que la gente, es decir, si en el mundo y en el mundo cristiano hay unos pasajes y unos capítulos donde se puede alegorizar, donde se puede entrar en la religiosidad, en el fanatismo, en el misticismo y todo esto que desprende aquí, son precisamente estos capítulos que vamos a estudiar en Mateo 24 y 25. Claro. Y allí hay una cantidad de cosas que salen y en esto lo que queremos nosotros es que la palabra de Dios nos ponga en ese lugar, tiempo y que podamos comprender y aclarar qué es y qué no es, y a la luz de las Escrituras vamos a tener esa libertad en este programa de hablar de estos capítulos de una manera correcta con la inspiración del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo va a suceder, no? Amén. Que es también importante. Mire que
el mal enfoque acerca de eventos del porvenir según la Biblia generó dificultades inclusive en los dispersos del primer siglo. Amén. Pedro escribe en su carta, dice que vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Amén, así es. Porque desde los días de nuestros padres venimos escuchando eso y hasta ahora todo sigue igual. Todo sigue igual. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y es que hay raíces bíblicas. Esa gran escasez que se da en la iglesia primitiva, que lleva a Pablo a convocar a las iglesias de Macedonia, de Acaya, de Roma y de otros lugares, a dar una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Precisamente parte de ahí, porque ellos, en el momento que creen, el mismo Pablo inclusive, en el capítulo 4, el verso 16 de la primera de los Tesalonicenses, él está convencido de que no va a morir. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos. O sea, para Pablo era tan inminente la venida del Señor que él esperaba la transformación de su cuerpo, no ir al sepulcro. Y fue un movimiento que se dio en el primer siglo en la iglesia primitiva, de tal forma que incentivó el desprendimiento de los bienes materiales, como dice Hechos capítulo 2. Capítulo 2, sí, señor. ¿Cierto? Y seguidos, que nadie decía tener suyo propio nada, sino que vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles y lo repartían según la necesidad de cada uno. Y dice la Biblia que se produce un gran avivamiento porque donde los seres humanos aprendemos a compartir, pues la bendición de Dios se hace grande. Y quiero hacer algunos argumentos porque me parece que son muy importantes, Sí, hay un trasfondo que de pronto la gente no entiende. Más allá de la generosidad de la iglesia primitiva en Jerusalén, hay un trasfondo espiritual y también un trasfondo administrativo. El espiritual, Dios prepara a la iglesia para que no teniendo nada, en el momento de la persecución, no se aferren a nada. Amén, así es. Y puedan huir, salvar sus vidas y a través de esa dispersión ir colocando la antorcha en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante. Esa es, de alguna manera, como la parte más importante del evento que se da. 2. La de aprender a compartir. Y 3. Más allá de ese trasfondo espiritual y de prójimo, hay un trasfondo administrativo que se llama mala administración. Sí, señor. Porque sucede lo que sucedió, por ejemplo, en el año de 1972, donde yo conocí el Evangelio. Se ha levantado un movimiento espiritual liderado por unos presuntos profetas que a causa de la niñez del que lideraba la iglesia, pues dejó afectar a la comunidad de falsas enseñanzas a tal estado de que los profetas decidían la hoja de ruta de la iglesia y el pastor era un cero a la izquierda. Y en aquellos profetas se levantaron algunos que decían, vendan lo que tienen porque el Señor ya viene. Y hubo hermanos que vendieron las propiedades y se quedaron con las manos cruzadas. Y después de 50 años, no había pasado nada. Aquí estamos. Los hermanos que vendieron y se quedaron sin nada ya están con Dios, porque pues la muerte llegó. Y esto para decirles que los cristianos tenemos que aprender a entender la Escritura sin dejarnos afectar o manipular de nadie. Amén. Para que así vivamos una vida cristiana
no de eventos, no de emociones, no de circunstancias, sino de la realidad bíblica. Amén. Amén, amén, así es. Esa es la razón de ¿Ya? ser. Entonces, yo recuerdo que en el pasado uno escuchaba gente que predicaba que la higuera era Israel, Mm. que comenzó a florecer la higuera el 14 de mayo del 48, que una generación está entre los 30 y 40 años, que Jesús dijo no pasará esta generación antes de que el Señor Jesús venga. ¿Mm? Entonces contaban del 14 de mayo del 48, 40 años, y daba para el 14 de mayo del 88. Allí hacían su plataforma teológica para decirle a la gente que antes del 14 de mayo del 88 el Señor vendría por la iglesia. Pero era el error de la interpretación. Sí, señor. Porque cuando Jesús dice de la higuera aprended, que cuando sus hojas están tiernas y aparecen sus frutos, ustedes saben que el verano está cerca. Así también cuando ustedes vean estos eventos, entended que está cerca las puertas. Es un ejemplo que Jesús coloca tomando de la agricultura. Allá que cultivan los higos, entonces saben que cuando aparecen las hojas y los primeros frutos, dice, ya viene la estación de verano. La estación. Allá hay 4 estaciones: verano, invierno, otoño, primavera, las 4 estaciones. Entonces, cuando la higuera comenzaba a dar esas hojas y a aparecer sus frutos, ¿qué decía el común del pueblo israelita? Ya viene la estación de verano. Entonces Jesús les dice, así como saben eso, tengan en cuenta que cuando vean estos eventos, ¿cuáles? Los que vamos a leer. Amén. Hambres, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, todo eso, entiendan que el Señor está a las puertas. Amén, amén. Jesús no estaba hablando de una generación que comenzaba en el 48. Jesús estaba hablando es que esta generación, hoy, usted y yo, si vemos que los eventos que menciona el Evangelio están en pleno desarrollo, debe de decirnos a nosotros, como al pueblo israelita, el fruto y las hojas de la higuera le decía, ¿ya viene estación de verano? Esto que está sucediendo en el mundo hoy debe decirle a la iglesia que la venida del Señor está cerca. ¿Me hago entender? Entonces, la idea es que estudiemos esto con delicadeza. Amén. Amén. Y que vayamos un poquito más allá de algunos pensamientos que, aunque bien intencionados, han causado problemas de interpretación e inclusive de desesperanza. Y de terror. Y de terror. Y aparte de eso, pues de inseguridad con relación a lo que es el libre ejercicio de la fe basado en el conocimiento de Dios a través del Escritor. Amén, amén. Entonces vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 24, hermano Mauricio. Dice la Escritura, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es tan importante la temática que comenzamos que aparece en los 3 evangelios sinópticos. Sí, señor. Amén, así es. Mateo, Marcos y Lucas. Ujú. Ahí aparecen esos eventos para enseñarnos de alguna manera lo trascendental que es. Y cuando entramos en materia, entonces, hay varias cosas que debemos de entender en ese pasaje. 1, la forma como Jesús da respuesta a los interrogantes
de sus discípulos, o más bien a la información que los discípulos dan. Porque dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Déjenme pensar como los apóstoles. Esta excursión es muy bonita. Mire la joya de la arquitectura. Era una joya del arquitecto. Claro. Esto es una cosa fuera de serie. Recuerde que Jerusalén es la capital religiosa del mundo. Como Roma la capital de las leyes, como Atenas la capital del saber. Del saber. ¿Ya? Y estar frente al templo, que entre otras cosas solo hay uno, refiriéndonos a uno hecho de materia o material. No hay más templos. Por eso no está bien cuando los cristianos dicen, me voy para el templo. Nuestros lugares de reunión no son templos. Vamos a hacer la dedicación del templo. No es un templo. Es muy importante que las personas entiendan que donde nosotros nos reunimos son simplemente lugares de reunión, salones de predicación, que tienen un fin específico, la predicación del Evangelio, como las sinagogas en la corriente israelita, en cualquier parte del mundo, para impartir la Torá. ¿Está Amén, claro amén. eso? Sí, señor. Entonces, el templo es muy significativo para el pueblo de Israel porque fue construido por Salomón. Es el único edificio que en su construcción no se oyó ruido ni golpe de martillo ni de ningún elemento. Todo fue prefabricado con medidas perfectas, de tal manera que se construye el templo sin un solo ruido. Eso también es importante. Muy profundo. Entonces los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo le parece esta joya? Yo pienso que a los discípulos se les pasó por la mente, seguro que nos va a elogiar. Sí. Porque imagínate, con semejante monumento Construcción. a la historia y lo que ha representado. Oh, sí, Pedro, realmente tenemos una joya aquí muy bonita y hay unos antecedentes muy interesantes. Inclusive aquí en este lugar fue donde vino Joab y cuando escuchó la orden de David que debía de ser ejecutado, pues se aferró aquí a los cuernos y murió. O es muy trascendental porque Salomón hizo una oración para que la bendición de Dios estuviera aquí y Dios le respondió de una manera maravillosa a Salomón. Realmente hay un historial de eventos aquí en este templo. No, qué cosa tan maravillosa. Estoy pensando como los apóstoles. ¿Recuerda? Sí, nomás la gloria de Dios. Exactamente. Pero Jesús no. Le restó importancia. Le restó importancia a todo eso, porque el futuro estaba ahí, en el presente. Amén. No, y además así es. que para el pueblo del judío, su Dios era el templo. Por eso, Arquitectónicamente ellos tenían se jactaban de esa construcción y se adueñaban de para eso. ellos eso era todo. Eso era todo. Era lo máximo. Era lo máximo. ¿No? Y Pertenecer. eso es un fenómeno que afecta también al cristianismo moderno. Sí, señor. Si tienes un terreno y construyes un salón, pero ya hay que salir de él porque está mal ubicado, porque la ley no lo permite, porque hay que hacer un espacio más amplio. Los cristianos dicen, pero ¿cómo vamos a venderlo? Si ese lo construyó fulano. Sí, exactamente. Entonces, ese fenómeno afectaba también al pueblo de Israel. Entonces, a mí me llama la atención es la frialdad de Jesús. Porque cuando le muestran todo eso, él les dice, sí, no va a quedar piedra sobre piedra. Yo creo que es una cachetada muy tremenda. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. Era un mensaje claro a los discípulos en el sentido de que el futuro ya estaba presente. Amén. Amén. Uno mayor que el templo está aquí. Aquí. Y Amén. dos, pues que lo más importante
no era eso, sino la misión que había venido a cumplir. Amén, así es. El dueño de eso. Amén. Porque Jesús dice que Él es el dueño de esa casa. ¿Lo recuerda cuando leímos? Jesús saca a los cambistas del templo. Amén, así es. ¿Qué es lo que Él dijo? Mi casa, Es casa de oración es. Y usted la ha convertido en guarida de de ladrones. ladrones. Entonces Jesús dice, venga, esta es mi casa, pero esto ya pasa a la historia. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. Y eso generó una reacción. Mire lo que dice el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. 3 preguntas. Una relacionada con el templo. 2 relacionada con las señales antes de la venida de Cristo. Y 3, ¿qué se dará antes del fin del mundo? 3 cosas. Me llaman mucho la atención algo que Jesús no menciona, porque la pregunta de los discípulos va en 3 sentidos. Amén, así Tú es. nos has dicho que no va a caer piedra. ¿Cuándo va a ser eso? Jesús no saca tiempo para explicarles eso. No vale la pena. El que se caiga hoy o se caiga mañana, despreocupe. Al final ladrillos son. Jesús no pierde tiempo explicando en qué momento se va a derrumbar el Le daba importancia a lo que es importante. A lo que va a suceder. Exactamente. Que eso también es una lección. Hay muchos que le dan más importancia al escenario que al que al que habita sucede. Amén. en Amén, medio así de es. su pueblo. Esa palabra viene ahí comienza a ser una carrera en toda la Biblia, el templo. Claro. Una carrera No, hermosa. y que también nos afecta a los cristianos, porque no sé si ustedes habrán escuchado. A mí me da risa. Me da risa no de burla, sino de ver la ingenuidad del cristiano. Van a comenzar un servicio a Dios en el salón de predicación y es común escuchar, Dios estaba aquí desde antes que nosotros llegáramos. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Pero tenemos un pensamiento Un concepto, místico ajá. de que Dios está encerrado en 4 paredes. El pensamiento de los samaritanos y de Israel. Punto ¿Es geográfico. en Jerusalén o es aquí? Y Jesús dijo, ni aquí aquí, ni ni allá, en cualquier lugar. Yo me atrevo a decir hoy que Dios, la presencia de Dios, está en esa cocina donde las mujeres están haciendo ahorita mismo Sí. y están escuchando este programa. Amén. Y él lo Y lo dijo, están pastor, ¿no? escuchando. Gloria a los Él dijo, llena estaré todo. con vosotros y en vosotros. Claro, y aparte de eso, dice que Él está donde hayan adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, aquí es bueno que tengamos en cuenta que Jesús no saca tiempo para explicarles cuándo se va a destruir el templo, porque pues eso va a pasar 37 años después. Sí, señor. Entonces no le gasta tiempo a eso. Da respuesta a las 2 últimas preguntas. ¿Qué señales habrán de tu venida? Y del fin del mundo, dice una versión. Esta dice el fin del siglo. Y lo hace cualquiera de las 2 interpretaciones que se le diera. Fin del siglo o fin del mundo tienen una connotación teológica, bíblica. Amén. ¿Por qué? Porque según el salmista, la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Eso es igual a que desde el pensamiento de ellos 100 años era casi imposible vivir. Ujú. El promedio de vida. Y el promedio de vida era entre 70 y en los más robustos 80. Amén, así es. O el fin del mundo. Es decir, que tampoco lo alcanzarían a ver. A experimentar. Exactamente. Entonces, Jesús comienza a explicarles. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie, Os Os engañe. engañe. esa es la primera señal. Amén. Esa es la primera señal. Porque si
en algo es el hombre frágil, es en la forma como escucha. Sí, señor. La gente cree cualquier cosa. La gente es capaz de creer una mentira como si fuera una Una verdad. verdad. Entonces Jesús dice, tengan cuidado que no los engañen. Porque resulta que el engaño es muy parecido a lo, Ah, la a lo verdad. real. A la verdad. Lo falso es muy parecido a lo verdadero. A lo genuino. Claro, ¿cuántas veces nos han engañado con un billete falso? A mí me ha pasado. Ujú. Y yo creo que realmente la otra persona es honesta. Y resulta que no. Lo engañan a uno. De hecho, pensaba. Claro, Jesús dice, mire que nadie los engañe y explica en qué razón. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Engañarán. Me permite unas palabras, hermano Carlos. Mire que en esta explicación que usted lleva verso a verso, palabra por palabra, ya están cayendo una serie de cosas que estaban ahí prediseñadas en el creyente del común y en la iglesia, que me parece muy importante recalcarlas. ¿Sí? Todo lo que Dios tiene para enseñarnos en este capítulo 24 es para que de verdad se derrumben cosas que no están en el orden bíblico, pero que la manera que lo está haciendo el hermano Carlos y la manera que lo podemos llevar, sí vamos a entender con claridad. Y hay que hacer esos correctivos, de Claro. llamar las cosas por su nombre y de preocuparnos por lo que de verdad debemos preocuparnos. Entonces, claro, y es muy valioso su comentario, porque hay gente que vive pendiente de cualquier tontería para decir una señal. Sí, exactamente. ¿Sí? Una señal. Cazadores de señales. Exactamente. Y hacen a un lado la palabra de Dios. Entonces Jesús nos está diciendo aquí, vea, cuando vean que nace una vaca roja y que la matan es porque esto. Pastor, Eso y- es desde el siglo pasado. Es las costumbres de estar pendiente, de andar buscando señales mientras descuidamos otra cosa. Es lo que Dios el Jesús nos aclaraba en esto. Ustedes están pendientes al templo, están pendientes a señales, están buscando señales, pero tengan cuidado más bien de que no los engañen, Claro. porque va a venir esto. Va a venir. Entonces, una de las señales es que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Hablaba acerca de el surgimiento de nuevos mesías, de nuevas alternativas para el pueblo. Jesús dijo, mire que van a venir y cuidado se dejan engañar. Porque aunque digan que son el Cristo, pues no lo son. No lo son. Y es ahí donde uno se pone a pensar cómo hasta hoy el pueblo de Israel sigue esperando Mesías. Mesías. Y lo más tremendo es que les va a llegar un Mesías, Sí, pero que no será el Mesías. los engañará. Claro. Y cuando uno trae ese contexto a lo que es la iglesia, pues, hombre, la historia habla de cualquier cantidad de individuos que se hacen pasar por determinadas figuras y que lo que hacen es engañar a la gente, buscando aprovecharse de la ingenuidad. Entonces hay creyentes que están más pendientes del nuevo líder que nace en Centroamérica, ¿ah? O del que nace en cualquier lugar y que se apellida con uno de los apellidos israelitas para decir yo soy, yo soy. Y que también va incluso en el campo místico. Hay una historia de la vida real, como un grupo de hermanos bien intencionados, de buena fe, se aíslan del mundo externo, se encierran en un cuarto, alcanzan una dimensión de santidad tan alta que no merece el mundo observarlos Son objeto de público. de tal manera que todas sus necesidades las hacen en ese cuarto. Cuando el pastor se da cuenta de lo que está pasando, va
y encuentra que hay una persona proclamándose como el Mesías, Mesías. como el Dios que ahorita se ha manifestado. A eso fue lo que Jesús dijo. Tengan cuidado. Amén. Y sí que han surgido presuntos Cristos. En Centroamérica se levantó una corriente muy fuerte de un señor de apellido Miranda, por ejemplo. José Miranda. José ¿no? Miranda. José Miranda. Había la gente, hacían tributo, le hacían culto y le llamaban Papá Dios. Vi un caso interesantísimo que creo que alguien puede mirarlo en la red. Cómo un hombre le da un deportivo de miles de dólares y cuando lo entrevistan, ¿por qué lo hace? Porque es que él es Dios. Él es Dios. Claro, es que no habían leído lo que dice la Escritura. Amén. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y uno se pone a observar cómo hoy hay cualquier cantidad de tendencias religiosas, grupos por toda parte, que inclusive no se llaman iglesia, sino que dicen que es la de Julano. Ah, sí, yo voy donde X. Yo voy a la iglesia de Julano de tal. A la iglesia de Perano. O sea, tienen dueño. Pero eso es lo que la Biblia dice. Amén. Así No, la Biblia no dice que son dueños. La verdadera iglesia tiene un solo dueño, Amén. que se llama Jesús. Amén. Entonces, a esta hora hay gente esperando que una señora se acueste a dormir para ver qué se sueña y lo que les diga al otro día, esa es la revelación máxima. Pastor, y es algo tan que no debería pasar, pero sucede. Hace unos años en Barranquilla se presentó un señor de Argentina muy famoso que iba a hacer milagros, no sé qué, y de la iglesia iban a ir. Fueron. Claro. Es que vamos porque viene fulano y va a haber milagros. O sea, y uno dice, ¿cómo uno cristiano crea estas cosas? Y era lo que Jesús nos decía, ¿cierto? Mirad que nadie os engañe. Tal cual, o sea, es tan importante esto que usted dice, pastor, están más pendientes a señales, a milagros, no, porque esas son las señales que van a venir, esas son las señales que se están dando, que su vida espiritual está siendo engañada. Imagínate que van en contravía de lo que Jesús dijo. Amén. Porque ningún cristiano está llamado a seguir señales. Amén. Amén. Las señales le le siguen. hacen de seguir al cristiano. Amén, así es. Es lo que dice el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Ujú. Estas señales seguirán a los que creen. No es los cristianos siguiendo señales, Amén. sino las señales siguiendo cristianos. Pero Jesús advirtió, mirad que nadie os engañe, porque el hombre es susceptible de ser engañado. Amén. Y para evitar ser engañado, solo hay una manera, Amén. creyendo a Dios como dice La escritura. La escritura, la así es. Escritura. Es la mejor hoja de ruta. Sí. Es que, hermano Carlos, si hacemos un paréntesis, usted que lleva hacia una alusión ahorita de que nació en un hogar cristiano, que lleva 45 años en el ministerio, yo le podía hacer una pregunta aquí para surtir y que los hermanos entiendan. ¿Cuántos movimientos en su vida espiritual y ministerial usted ha visto nacer y caer? Claro. Y líderes que se autoproclaman. Y uno solamente ve después la ruina. Las personas que son movidas por manipulación, Engañadas. engañadas, eso no funciona. Yo conocí un caso de una iglesia donde una señora fue al cielo y fue al infierno. Y Fue de paseo. se distribuyó el mensaje de ella y la gente, entre comillas, se arrepentía. Así que en un intervalo de pocos, póngale 2, 3 meses, esa iglesia que era de 25, 30 personas, ahora tenía 400, 500. Se dijo que había un gran avivamiento. Pero resulta que a los 6 meses, 7 meses al año, toda esa gente que decía haber creído por lo que le contaba la señora soñolienta,
ya no estaban en la iglesia. Habían sido, ¿qué? Manipulados, engañados. Porque nadie subió al cielo y nadie ha ido al infierno. Sí, es verdad. Pero la gente cree cualquier cosa. Jesús dijo, tengan cuidado, ustedes pueden ser engañados. Ahora yo soy, y se lo dijo más de una vez, Amén. yo soy el que habla contigo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Yo soy el pan vivo. ¿Cierto? Él lo dice, ¿quién es él? La gente no cree. Pero después va a venir otro que va a decir, y a ese sí le van a creer. A esto es a lo que Jesús se refiere. Yo ya estoy aquí. Amén. Dejen de creer bobadas. Amén. Así. La mejor hoja de ruta que el cristiano puede tener se llama la Biblia. Amén. Y es más, en el desarrollo del pasaje van a encontrar ustedes que Jesús dice, si os dijeren mirad está allí o está allí, dice, no lo creáis. Y explica por qué. Porque así como el relámpago Que sale del oriente y va hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, ahora la venida del Mesías ya no será una campaña cuya visualización el pueblo le mire como un caudillo político. Porque entre otras cosas en la carta a los hebreos dice que Jesús vendrá por segunda vez sin relación al pecado. Amén. Sin relación al pecado. Su primera venida fue relacionada al pecado. Al pecado. De tal manera que se hizo pecado. Ujú. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8. Entonces, la segunda venida de Jesús es sin relación al pecado. Y en su esplendor de gloria. Claro. Entonces Jesús dice, tengan cuidado que la primera venida tenía un fin, es salvar. La segunda venida es llevarlo salvado. Así que pongan cuidado. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y lo más triste es, a muchos engañarán. Y yo quiero detenerme ahí porque esa palabra muchos es infinita. Sí, señor. Sí, señor. Y uno se sorprende cómo el pueblo cayó en esa y fueron engañados. Y hoy los llamados cristianos también. Y es Pastor, que... cae. es que, por lo menos Siga, hermano Yair. hay algo que a mí me llama mucho la atención de esto, y es que hay una cantidad numerosa de gente y se ve en las redes y uno conoce mucha gente que anda de cazafantasma buscando señales. Mira, ya se cumplió, aquí están señales y señales. Y mientras... Pues no estamos lejos. Cuando explotó la guerra en Ucrania, aparecieron los escatólogos Dios mío, bendito. para adjudicar la guerra de Ucrania con Rusia en lo que dice Ezequiel, capítulo 38, o lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, 22, acerca de la guerra entre Gog y Magog. Y no es otra que esa. Ya se cumplió. Y se les olvida que de antemano tiene que darse unos eventos. Así es. Primero, que Cristo levante la iglesia. Segundo, que se dé la semana 70 de Daniel. Tercero, que se cumpla la dispensación del reino que dura 1000 años. Sí, señor. Y la gente, en su equivocada interpretación, manipulando a la gente, haciéndole ver de que ya el tiempo del fin llegó. Por eso es que es tan interesante que la gente ponga los pies en la tierra y deje de creer como la gente dice, y más bien crea como la Biblia dice. Y hay unos eventos que le indican al cristiano en qué momento se van a dar. Entonces yo no puedo relacionar la guerra de Ucrania Amén. con lo que dice Apocalipsis, donde se levantará un gran ejército contra Dios y entonces fuego descenderá del cielo y los consumirá. Yo no puedo relacionar ese pasaje con la No. guerra de Rusia No, señor. y Ucrania, porque
como mínimo, hace falta más de 1007 años. Sí, señor. Como mínimo. ¿Escuchó eso? Como mínimo. ¿Por qué? Porque para que esa guerra que menciona Apocalipsis se cumpla, se tiene que haber ido la iglesia. Y todavía estamos acá. Amén. Tiene que haberse cumplido la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Y no ha comenzado porque la iglesia está acá. Aquí estamos todavía. Tiene que haberse dado el juicio de las naciones vivientes. Y no se ha dado porque Jesucristo no ha venido por la iglesia y el juicio de las naciones y la semana de 70 de Daniel no se ha cumplido. Pastor, y es que eso... Tiene que darse el cumplimiento de Apocalipsis 20, donde Dios, dice la Biblia, en la visión de Juan, vio un ángel fuerte con una gran cadena en la mano. Sí, señor. Y vino y prendió a Satanás, la serpiente antigua que es el diablo, y lo ató por 1000 años. Entonces, si tú sumas 7 años más el tiempo que dure el juicio de las naciones vivientes, según San Mateo 25:31, más lo que el periodo de 1000 años, más el tiempo que dure la organización de la guerra contra el Señor. Ujú. Entonces estamos hablando, mal contado, 1007 años. 1007 años. Pero los manipuladores escatológicos llevaron a la gente a llorar, a transmitir mensajes falsos, a ponerlos a temblar con una falsa enseñanza. Todo basado en la Biblia, pero descontextualizados en el tiempo, enfocados en una mala interpretación, porque a estos no les alcanza el cerebro para siquiera contar que 1000 años es mucho más de lo que usted y yo pensamos. ¿Sí? Entonces es bueno que la gente entienda eso. Entonces Jesús dice que antes de su venida van a aparecer personas, figuras, que se van a declarar como Mesías, donde la gente pone toda su confianza en ellos, pensando que por fin les llegó la solución a todo. Sí, señor. Pastor, y es que a eso iba con lo que quería terminar. Si usted revisa la vida espiritual de esas personas que todo es señal, que todo es profecía, que todo no están bien. O sea, su vida espiritual no es la mejor, y mucho menos la de esos predicadores que se la pasan predicando profecía y acontecimiento. Usted le mira su vida espiritual y no tienen fundamentos. No son vidas espirituales vividas según la Biblia. Entonces es ahí donde uno dice, ¿cómo cristianos se dejan engañar por una persona que predica este tipo de locuras si no tienen ni siquiera fundamentos? Y eso, una vez me sucedió que un joven que todo eso era profecía y no sé qué, vivía profetizando. Y yo le decía, pero ven, o sea, tú me vienes a profetizar algo, pero tu vida espiritual no está acorde a lo que tú predicas. Y entonces es ahí donde uno coloca en balanza y no se deja engañar con este tipo de cosas. Hay un libro que titula Fin del Mundo 1999. Perdón, no, se titula, sí, Fin del Mundo 1999, 31 de diciembre a las 12 Sí, de la señor. noche. Ese lo vendía el Círculo de Lectores. Yo recuerdo, Sí, señor. ¿sí? Ujú. Y en el libro hay una historia acerca de un evento que se dio en el primer milenio. Cómo la gente en el primer milenio, en razón a las profecías, se dejaron manipular diciendo que el mundo se Sí. acababa el 31 de diciembre del año 999. Así Sí, es. señor. Y luego sale el Círculo de Lectores con un libro que titulaba Fin del Mundo 1999. E hicieron película y todo. Sí. Todo, Sí, todo, señor. todo. ¿Y qué pasó? Aquí estamos. Pastor, y yo recuerdo que la iglesia no cabía la gente. La- El pueblo se volcó a la iglesia esperando. Y yo recuerdo que esa vez el pastor cogió una prédica acorde, o sea, no aprovechó porque ese es el momento. Yo me acuerdo que hubieron una iglesia que esos más de 2000 personas se entregaron en las iglesias. ¿Cuántas quedaron? Nada. Porque la gente que es manipulada no
está convencida. No, y nosotros tenemos que entender que en estos que son muchos los que serán engañados, nosotros tenemos que tener claro algo, hermano Carlos y hermanos que nos escuchan. Nosotros tenemos una guía especial que Amén. literalmente Amén, nos así es. toma de la mano y nos enseña esto para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Hay creyentes que se lamentan porque hay lugares donde hacen cola para entrar. Que hagan cola, están siendo engañados. Nosotros tenemos una estructura doctrinal bíblica que nos va orientando perfectamente. No, es que imagínate que si tienes en cuenta ese versículo, mirad que nadie os engañe. Le está diciendo, venga, usted puede ser sujeto de engaño Sí, si no pone cuidado. exacto. Y la Así mejor es. manera de no ser víctima es creyendo a Dios como dice la Escritura. Amén. Diría No nuestro- creyendo como dice el predicador del momento, que es lo que le hace daño a la gente. Ujú. Por eso siempre hemos venido insistiendo aquí. Vivamos acorde a la palabra. Amén. Creamos como está escrito. Descartemos las escuelas alegóricas, las escuelas proféticas, las escuelas históricas, las escuelas futuristas, las escuelas preteristas y metámonos en la escuela literal. Amén. Creer como dice. La La escritura. palabra. Entonces, si Jesús dice que tengamos cuidado, que van a venir gente que nos pueden engañar, pues entonces ya cuando escuchemos a alguien que dice y que se autoproclama como el Cristo, eso es un falso, Ya, que está haciendo maravillas y milagros, que los que haga. los haga. Pero eso a mí no me puede mover. Amén. Así es. Es que estamos muy bien estructurados. Que por la vengan al, palabra. al coliseo, al estadio, que viene el hombre que es el enviado de Dios y que va a hacer no sé cuántas maravillas y milagros. Que venga, pero un cristiano tiene que ir allá. Amén. Pastor, y el enviado y cobra la entrada. Exactamente. No, eso no tiene... Oye, y yo vi creyentes pagar entradas Así Sí. es. para ir a ver un personaje. Pero se les habla de la ofrenda para la obra de Dios. Así es, pastor. Muy triste. Entras a un valor, hermano, que ni para qué Entonces, no, mencionarlo. realmente la gente tiene que madurar como cristianos. Sí, señor. Y yo espero que después de estos estudios que estamos llevando acá, usted no crea como dice el pastor Carlos, sino como dice la Amén. Escritura. Escritura. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas encuentran la vida eterna y no están equivocados. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vamos a creer a Dios como está escrito. Y el paso primero es que hay un riesgo de que sea engañado. Amén. ¿Cómo evito yo ser engañado? Dejándome guiar por la hoja de ruta. Tenemos la palabra profética. Más segura. El tiempo se fue, hermano Mauricio.